Buen día, jóvenes. Vamos a trabajar lo que tenemos pendiente del teorema para cerrar la sección y comenzar con la lectura de dependencia e independencia lineal. Entonces, voy a quitar esto. Vamos a probar de B a A. Entonces, de B a A sería, si esta intersección, el único elemento que hay es este, implicaría que estos dos es una suma directa. Entonces, la suma directa, recuerden, que significa que son dos elementos. O sea que si tengo un elemento acá, estos tienen representación única. Entonces, para eso vamos a considerar que hay dos y vamos a probar que es una sola. Pongamos, me doy un elemento en el conjunto suma. Me doy un elemento en U. Y como U es esto, es la suma de dos, entonces eh, voy a probar que esos dos elementos son únicos. Sea X que pertenece a U y U es W1 más W2. Y supongamos que existen dos formas de representar a X. A X en términos de W1 y W2. Entonces, sean U sub 1, B sub 1 en W1 y U sub 2, W2, B2 en W2, tales que X es igual a U sub 1 más U sub 2 y X es igual a B1 más B2. Ahora, estas dos representaciones representan el mismo valor, lo cual implica que U sub 1 más U sub 2 es igual a B1 más B2. Eso quiere decir U sub 1 menos B1 más U sub 2 es igual a B1 más B2 menos B1, teniendo el neutro de B1 menos B1. Esto me lleva a restar ahora U2 menos U2 más U1 menos B1. Esto es igual a B1 más B2 menos B1 menos U2. Ya este ya no lo voy a colocar. Ya B1 más el opuesto aditivo ya es neutro. Tengo esto. Y aquí me faltó un U2.
esto me queda U1 menos B1 igual a B2 menos U2. Ahora, U1 más menos B1 pertenece a W1 porque consideré U1, B1 en W1 y cualquier combinación lineal está en su espacio cerrado. También tengo que B2 más menos U2, este está en W2, pero ambos son iguales. Es decir, tengo el mismo elemento tanto en W1 como en W2. Esto implica que ese elemento B, que si esto le llamo B, B pertenece a W1 y B pertenece a W2, implica que B pertenece a la intersección, pero esta intersección solo está formada por el neutro, lo que implica que B es el neutro. Pero si B es el neutro, entonces tenemos que U1 menos B1 es el neutro y B2 menos U2 es el neutro, lo que lleva a que U sub 1 es igual a B1, B2 es igual a U sub 2. Y con esto tenemos una única representación de X en términos de W1 y W2. Por tanto, W1 y W2 son una suma directa. Con eso cerramos el teorema, que es este. Aquí, pues en el ejemplo 10, tenemos el ejemplo que yo les había mostrado de las funciones pares y las funciones impares, que eran funciones en la línea, funciones de R en R, y su representación como suma directa. Y justo tenemos que es una suma directa W1 y W2. Luego el hecho de tener, por ejemplo, aquí en el 1, estos dos subespacios, son los dos clásicos que les había mencionado. Este ejercicio pues prácticamente lo tenemos resuelto. Son sistemas homogéneos.
Sí, estaba revisando la parte de los ejercicios y no hay así alguno que valdría la pena rescatarlo. Entonces vamos a seguir avanzando con la parte de la teoría. Que hay unas generalizaciones, ¿verdad? Pero solamente son extensiones que las vamos a tener presentes nosotros, como y se generaliza la definición de la suma y suma directa de dos subespacios en esta sección. Para n espacios, generaliza este teorema, se habla de la suma directa, generaliza este teorema 3.5, que si son subespacios, estos son iguales. Considera el subespacio W1 a 34 y demuestra que en R2 luego considere W1 y WN de esta forma, cada uno de estos. Y esto genera R. Si se fijan, cada uno de estos vectores son los vectores canónicos. Son los vectores E1, E2. Lo cual, pues no. Pues se ve bien fácil este último. No hay sí hay alguno que valga la pena. Entonces, vamos a pasar a revisar la teoría de dependencia e independencia lineal, que también ya es un concepto para nosotros conocido. Ya tenemos lo primero, la primera definición. Sea B un espacio vectorial y sea B1, B2, hasta Bn vectores de B. Se dice que estos vectores son linealmente independientes si se cumple que esta combinación lineal, la única posibilidad que tiene es que todas las constantes sean ceros. Caso contrario, se dirá que tales vectores son linealmente dependientes. Es decir, si existen escalares C1, C2, al menos uno de ellos distinto de cero, tal es que es posible la combinación lineal. No se hará distinción alguna entre la afirmación, los vectores B1, B2, Bn son linealmente independientes o dependientes y el conjunto es linealmente dependiente o independiente, porque se refieren al final a la misma cosa. Entonces, eso para que lo tengan presente. O sea, decimos que un conjunto es linealmente independiente si la única combinación lineal posible para el neutro es que todas las constantes sean ceros, pero si existe al menos una de las constantes distintas de cero, el conjunto es linealmente dependiente. Esa es la definición básica de independencia lineal. Tenemos este primer teorema. Y dice los n vectores B1, B2 hasta Bn para n mayor que o igual a 2 del espacio vectorial B son linealmente dependientes sí y solamente sí. Al menos uno de ellos puede escribirse como una combinación lineal de los n-1 vectores restantes. Aquí pues prácticamente el hecho de decir que son linealmente dependientes, ya sabemos que existe al menos una constante, tal que esta de acá. Esta combinación lineal es posible, pero hay uno de estas constantes que es cero, entonces se toma alguna en particular y se despeja. Y como el C sub J que se escogió es distinto de cero, se pueden generar que el B sub J es igual a B1 por C1 entre CJ, negativo C1 entre CJ, menos B2
perdón, sería menos C2 entre CJ por B2 y así sucesivamente hasta antes de J, después de J y el último elemento. Y también de atrás hacia adelante se usa la misma ecuación con el sí, solo sí, no hay que hacer pues, prácticamente nada nuevo en esa parte. Aquí está la demostración, dice son linealmente dependientes, por definición, alguna de las constantes es no nula. Aquí está la forma, esta es la forma, toman uno en particular, toman el primero particular sin perder generalidad. Y el recíproco dice, supóngase que al menos uno de los vectores se puede escribir como una combinación lineal de los demás, y ahí solo lo despejan y ya se nota que la constante que multiplica B1 es distinta de cero y tienen la combinación lineal, entonces ya está, entonces ahí no hay que hacer nada. Me interesa que comprendamos esta otra parte, teorema 2. Dicen sea B1, B2, Bn, n vectores del espacio vectorial B. Sí, tenemos vectores, si B1 es igual a B2 para i distinto de J. Entonces, estos vectores son linealmente dependientes, o sea, si hay dos vectores iguales para un i distinto de J, entonces linealmente dependientes. Si existe i con i entre 1 y n, tal que algún vector sea cero, entonces estos vectores son linealmente dependientes. Si el conjunto de vectores es linealmente independiente, entonces cualquier subconjunto de él es linealmente independiente. Este es interesante porque si esto es LI, es decir que la única combinación lineal que permite que esto se pueda expresar en términos del neutro es con ceros. Si quitan uno, se sigue expresando con ceros. Interesante. Luego, si el conjunto es linealmente dependiente, entonces para cualesquiera W1, W2 hasta WK, en B, el conjunto este, que está aquí sigue siendo linealmente dependiente. ¿Qué significa este último? Significa que si yo tengo un conjunto LD y yo le agrego un conjunto finito de vectores, ese nuevo conjunto sigue siendo linealmente dependiente. Pues aquí dice que esto se dejan al lector, ¿verdad? Entonces, solo alguna asignación para que ustedes lo puedan revisar. Creo yo que con los primeros tres no hay ningún problema. Tal vez habría que meterle compromiso a este otro, ¿verdad? Nada más, pero como queremos generar un conjunto cualquiera, ya sabemos que la constante distinta de cero al agregar un W1 del primer conjunto, porque sí existe esa constante en esta primera parte, ya que es linealmente dependiente. Entonces, al ir agregando uno por uno, ya con la constante de acá del primer conjunto, siempre se va a tener que este otro conjunto es linealmente dependiente. Entonces, creo que no hay nada así que revisar. Aquí nos dan unos ejemplos. Vamos a ver esta matriz. Este teorema de acá. Tenemos CAB sub J. Este es un elemento de Rn. Y vectores en Rn. Considérese la matriz A de orden n, tal que estos son vectores columna. Y dice, considere que la j columna está constituida por las coordenadas del j vector
B sub J, o sea que estos vectores están puestos como columnas en la matriz A. Entonces, los vectores B1 hasta Bn son linealmente dependientes, sí, solamente sí. El determinante de A es cero y de forma equivalente, si el determinante es distinto de cero, estos vectores son linealmente independientes. Y aquí tenemos que si ya, bueno, si solo si tenés el hecho de decir que que es cero, implica que la matriz no sea inversible. No. Por ejemplo, sabemos que esto, al ser linealmente dependientes, esta combinación lineal existe, pero ¿qué quiere decir esto en términos de las columnas? Quiere decir que una columna se puede escribir como una combinación lineal de las demás. Eso implica, por lo que sabemos de determinantes, que da cero. Ahora, si el determinante es cero, pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Ahí tal vez es donde tenemos que jugárnosla para probar independencia. Tal vez ese recíproco sí sería interesante ver, porque dice, en forma recíproca, supóngase que el determinante es cero. Considere el sistema homogéneo de ecuaciones AX igual a cero. Este sistema tiene entonces soluciones no triviales. Ajá, correcto. Es decir, existe un X sub cero. Interesante. Entonces dice, este sistema tiene entonces soluciones no triviales. Es decir, existe alguna de estas escalares distinta de cero, tal que A de X sub cero sea cero, lo cual implica la combinación lineal. O sea que existen algunas de estas constantes tales que eso se cumple. Lo cual es equivalente a decir esto, que existen constantes lo cual es interesante porque el hecho es que cada una de estas ecuaciones es cero para algún C sub J distinto de cero, lo cual es equivalente a expresar esto como esta combinación lineal, en donde no, en donde existe al menos una de estas componentes que es distinta de cero, lo cual eso sería una solución no trivial del sistema, y esto implicaría el hecho de que estos son linealmente dependientes. Interesante forma de abordar la recíproca de este teorema. Tenemos este otro teorema de acá. Y dice CAB sub J, formado por estos, son tres vectores de R3, los vectores B1, B2, B3 son linealmente dependientes, sí y solamente sí. De forma geométrica, estos son coplanares, es decir, si los tres se encuentran en el mismo plano, que pasa por el origen, ¿verdad? Aquí el hecho es de que, eh, bueno, el determinante también juega un papel importante. Recuerden que el determinante prácticamente se convierte en el triple producto escalar. Si ubicamos estos vectores como columna o como fila, eh, pues prácticamente caemos en la interpretación del triple producto escalar, y que el cual si daba cero es porque los vectores son coplanares, ¿verdad? Entonces también lo podemos ver así, aparte que si esto lo disponemos como filas o como columnas, al final el determinante va a ser cero, porque el determinante de A y su transpuesta son ceros. Entonces, por ahí también podemos ver una línea para comprender el teorema 7, sería 4.4. Vamos a ver que todo está importante. Aquí hay algunos ejemplos. Y en la sección de independencia lineal, pues prácticamente eso sería todo. Vamos a revisar la sección de ejercicios. Estaba viendo la sección de ejercicios. Les voy a dejar
Les voy a dejar dos. Este problema, de hecho, lo encuentran como teorema en el libro de Coleman para que lo revisen. Y el 17 que introduce lo que es el Wronskiano. Entonces, ahí solamente para que le den una revisada. Me interesa particularmente de los incisos el C, porque es un contraejemplo a la afirmación A, que si el conjunto es linealmente dependiente, entonces el Wronskiano va a ser. Entonces, porque aquí dice que el recíproco es falso. Entonces, bueno, es de buscarle, ¿verdad? Es de buscarle para ver cómo funciona esta historia acá, para tratar de interpretar bien el teorema, el C, este problema C. Entonces vamos a trabajar estos ejercicios. Son dos así, digamos, de argumentos no tan complejos, ¿verdad? De la sección de dependencia e independencia lineal. Entonces dice, sean cuatro polinomios cualesquiera de P sub 2. Estos polinomios P sub 1 de T o de X, A sub 1 cuadrado, B sub 1 X, C sub 1, P sub 2, P sub 3 X, P sub 4 X, P sub 4, que es a la 2, P sub 4 X, C sub 4. Yo quiero probar que son LD. Entonces, C1 por P sub 1 de X, C sub 2 por P sub 2 de X, C sub 3, P sub 3 de X, C sub 4, P sub 4 de X. Igual al neutro. Bueno, igual a cero en todo caso. Si yo reemplazo cada polinomio en esta ecuación y luego hago el álgebra correspondiente, eso me va a llevar a lo siguiente. Aquí prácticamente es un arreglo que nosotros ya lo conocemos de vectores y matrices, pero quiero que lo vean bien. Aquí prácticamente vamos a hacer una comparación término a término, porque estamos comparando el polinomio de ceros con los polinomios del lado izquierdo. Ahora, en esta parte no voy a hacer la multiplicación y eso, sino que voy a extraer los coeficientes correspondientes también para que los coeficientes se puedan visualizar mejor. Lo voy a correr esto hacia la derecha un poquito y me voy a traer este de aquí arriba. Ahí. Entonces, si hago un argumento de esta forma, ¿ve? Observen. El coeficiente para x cuadrado. El coeficiente para x cuadrado va a ser C1 a 1, C2 a 2, C3 a 3, C4 a 4. Igual a 0. El coeficiente para x.
C1, B1, C2, B2, C3, B3, C4, B4, igual a 0. Y el coeficiente para la constante, bueno, aquí voy a tener que hacer un pequeño cambio. Voy a colocar D, 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 porque si no, voy a pensar que es la misma. D, D y D. Entonces el coeficiente sería C1, D1, C2, D2, C3, D3, C4, D4, igual a 0. Si notan, este es un sistema homogéneo. Miren, A1, B1, D1, A2, B2, D2, A3, B3, D3, A4, B4, D4, donde las constantes del sistema son C1, C2, C3 y C4, y está igualado al vector de ceros. Pero este sistema homogéneo, por lo que nosotros sabemos, tiene más incógnitas que ecuaciones. Entonces, un sistema homogéneo con más incógnitas de ecuaciones tiene soluciones no triviales. Entonces, ya que el sistema anterior es homogéneo y tiene soluciones, perdón, y tiene más incógnitas que ecuaciones, que ecuaciones, entonces tiene soluciones no triviales. Eso implica, es decir, si la solución es el vector B que tiene componentes C1, C2, C3 y C4, y B cumple que la matriz que tengo anteriormente, esta matriz, colocamos B aquí, es igual al neutro o a la matriz de tres ceros, entonces alguna de estas este es distinto de este neutro. Pero para que estos dos sean distintos, al tener A la matriz por el vector igual a 0 y este es verdadero, implica que alguna de las constantes C sub J con J1, 2, 3, 4 es no nula. Como es no nula, entonces implica que este conjunto X, o sea la variable X.
es linealmente dependiente, que era lo que queríamos demostrar. La idea es, si notan al momento de hacer esta disposición, prácticamente coloco los polinomios como columnas y al tener más incógnitas que ecuaciones, entonces se sabe que ese sistema homogéneo tiene infinitas soluciones y si el sistema tiene infinitas soluciones, implica que hay al menos una que no es la trivial. Está la trivial, ¿verdad? Pero al menos una que no es la trivial. Entonces, el hecho que digo acá que A por B es verdadero implicaría que este B es solución, ¿verdad? Lo cual me permite asociar ese sub J que uno de estos cuatro, no necesariamente los cuatro, sino que al menos uno de estos es distinto de cero. Y de ahí concluir que este conjunto es linealmente dependiente. Y el otro ejercicio es este. Quiero probar que si este conjunto de vectores es linealmente independiente, este conjunto nuevo, formado a partir de este, también lo es. Entonces, C1U1, C2U2, CNUN, igual al neutro. Ahora, aquí es UN. Mira. Al reemplazar, C1B1, C2B1 más B2, C3, B1 más B2 más B3, y así sucesivamente, Cn, sumatoria desde I1 hasta N, de BI, igual al neutro. Ahora, si observan, tengo B1 en todos los vectores, o en todas estas partes. Puedo agrupar a B1. B1 es, o el coeficiente de B1 es C1, C2, C3, Cn, más el coeficiente de B2 va desde acá, C2, C3, Cn. Coeficiente de B3 es C3, B4, Cn, más el coeficiente de Bn, solamente Cn. Y esto es igual al neutro. Pero resulta que B1, B2, B3, Bn está en una combinación lineal con el vector nulo, que implica que cada uno de los coeficientes debe ser cero. Recuerde, es linealmente independiente, entonces tengo los coeficientes. Voy a llevar toda esta solo para sacar los coeficientes. Entonces, este coeficiente debe ser cero, porque son las constantes de la combinación lineal que tengo. Este debe ser cero. Este debe ser cero. Y así sucesivamente hasta llegar a este. Pero este es cero. Aquí haciendo sustitución hacia atrás, tengo primera, cero. En la anterior voy a tener que Cn-1 es cero. Luego, cuando tengo estas dos ceros, sucedería que Cn-2 es cero también, porque va hacia atrás. Te voy reemplazando los tres. Esto sigue hasta, por ejemplo, acá. Esto continúa. Tengo C3
es cero porque desde C4 hasta Cn son ceros. ¿Mm? Aquí va, aquí C4, digamos, cero. Como estos son ceros, hasta C4 implica que C3 es cero. Desde Cn hasta C3 es ceros, implica que C2 es cero. Y desde Cn hasta C2 son ceros, implica que C1 es cero. Como todas las constantes, noten, este es cero, todas son ceros, entonces el conjunto formado por los vectores u sub 1, u sub 2 hasta u sub n es linealmente independiente, perdón. Que era lo que queríamos demostrar. Entonces, solo falta que revisemos ese ejercicio que les digo, ese 17. Entonces, hoy en clase lo vamos a trabajar. Vamos a revisar, a ver el detalle, ¿verdad? Que tiene, porque sí, particularmente, es más, en los libros de ecuaciones creo que sale sí, solo sí, pero aquí dice que no se cumple, y que este es un ejemplo. Pero en el caso de las funciones continuas, digamos que sí podría ser verdadero, pero habría que tomar en cuenta qué pasa con estas, porque esta función, si se fijan, eh, bueno, prácticamente está como definida por tramos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, eso sería todo. Voy a parar la grabación.